La economía global entró en recesión y caerá un 3% al menos. Nos enfrentamos a la peor crisis de los últimos 90 años. España caerá un 8%, Italia un 9,1%, Francia un 7,2% y Europa tendrá su peor desempeño económico desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la principal potencia, tendrá una caída de un 5,9%, su peor rendimiento desde 1940, y China crecerá solo al 1,2%, su peor rendimiento desde 1976. Es importante recordar que China es nuestro principal socio comercial. Estamos frente a una crisis mundial solo comparable con la crisis de 1930. La economía chilena, por supuesto, se verá afectada y va a producir este 2020 un 4,5% menos que el 2019. Ahora, como la población crece al 1,4% anual, esto significa que el producto por habitante o per cápita caerá un 5,9%. Es decir, este 2020 seremos un 5,9% más pobres que el 2019. Es importante recordar que Chile viene creciendo a menos del 2%. El gobierno anterior se creció en promedio a 1,8% y este gobierno en el año 2019 creció solo al 1,1%. Como la población crece a una tasa del 1,4% anual, no ha mejorado el estándar de vida de ningún chileno en los últimos 6 años. Eso es muy grave y esto es antes de la pandemia COVID-19. ¿A qué nos enfrentamos en esta recesión con pandemia? Habrán menores sueldos, producto de la mayor oferta de trabajo, mayor cantidad de personas cesantes, menos empresas funcionando y muy probablemente su almacén de barrio esté pronto a cerrar o cerrado, además de empresas de mayor tamaño, como los supermercados y los malls, los cuales no estarán funcionando con normalidad. Hay 56.000 empresas que se acogieron al programa de protección del empleo, es decir, están en riesgo 768.000 puestos de trabajo del sector privado y hay 300.000 cartas de despido según la Dirección del Trabajo. Este mayor gasto fiscal, junto con la menor recaudación tributaria, va a significar un aumento en el déficit fiscal. En el 2020 podría llegar perfectamente a un 9% del PIB, y esto significa que la deuda pública podría llegar en el 2020 a un 40% del PIB. ¿Qué hacer? ¿Cómo aliviar en parte la carga de las personas y las empresas ante esta crisis? Nuestra propuesta tiene un costo de 9.950 millones de dólares, donde eliminamos las contribuciones, el Estado recauda 1.800 millones de dólares, el impuesto específico a los combustibles, 2.250 millones de dólares, reducimos el IVA del 19 al 16%, 1.300 millones de dólares por punto, y podemos realizar una condonación de las deudas de las pymes y microempresas por 2.000 millones de dólares. Esto se financia eliminando todos los programas mal evaluados por el gobierno por 4.225 millones de dólares y una reducción necesaria e inevitable de empleados públicos en un 20% de su cantidad y en un 20% reducción en los sueldos. Con esto alcanzamos un ahorro de 5.700 millones de dólares. Solo con estos dos ajustes financiamos de manera permanente nuestra propuesta y recaudamos 9.925 millones de dólares. Las actuales soluciones ayudan, pero no son estructurales. Son dilación de pagos, postergación de pagos y acceso al crédito. No se entiende la magnitud de la crisis y se requieren reformas estructurales de fondo. Ahora podemos seguir con los paquetes económicos de emergencia, 1, 2 y 3, y ningún cambio estructural. El problema es que se puede fundir el sector productivo, y ahí no sé qué hará el Estado para existir, ya que el Estado existe únicamente porque existe el sector productivo, ya que el Estado es el sector improductivo de la sociedad. Soy José Francisco Cuevas, economista para Fundación Nuevamente.